Bienvenidos y bienvenidas un lunes más a esta edición de los lunes al Círculo. Hoy desde un espacio emblemático de nuestra casa, el Teatro Fernando de Rojas. Y el espacio no es casual porque hoy nos vamos a ocupar en esta edición de los lunes al Círculo de teatro. Nos acompaña Alberto Conejero, al que ahora presentaré. Pero también es intencionada nuestra presencia aquí esta tarde porque queremos de algún modo poner de manifiesto que estas butacas, que ahora están todavía vacías, muy pronto se volverán a llenar con todos ustedes. En los próximos eventos que tendremos a partir de los últimos días de junio, fundamentalmente nuestros ciclos de conciertos, tanto del ciclo Círculo de Cámara como Beethoven actual. El próximo 30 de junio tendremos el concierto de Iago Maugo y será para nosotros una fiesta ver este teatro de nuevo completamente habitado. Como digo, hoy nos acompaña Alberto Conejero. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí hoy. A vosotros, gracias a ti, gracias al Círculo por darme la oportunidad de conversar, de dialogar y además en un espacio tan hermoso como vuestro teatro. Bueno, Alberto Conejero apenas necesita presentación, es licenciado por la RESAD, doctor por la Universidad Complutense de Madrid y es desde hace pocos meses el flamante director del Festival de Otoño, uno de los festivales teatrales más importantes de nuestro país. Es un escritor ya con una obra pues, muy vasta, tengo que decir, muy amplia, por la que ha ganado además diferentes premios, ¿no? Quizás si tuviera que mencionar solo algunos títulos, evidentemente no todos porque estaríamos aquí mucho tiempo, mencionaría La Geometría del Trigo, por el que ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática en el año 2019, Los Días de la Nieve, con el que ganó también el Premio Lorca al Mejor Autor en el año 2019, La Piedra Oscura, otra obra muy importante por la que ganó tanto el Premio Max como el Premio Ceres al Mejor Autor dramático. Y además de ser evidentemente un gran productor de teatro, es un gran director y ha llevado a la escena importantes producciones de diferente tipo, muchas de ellas de teatro marcadamente clásico o de carácter histórico, por ejemplo un Fuente Ovejuna, memorable, un Rinconete y Cortadillo, también unas Troyanas en el Festival de Mérida, y aquí aprovecho para hacer un pequeño inciso personal porque fue en ocasión, creo que era el año 2017, al margen del Festival de Mérida de ese año se celebró un congreso de filosofía y tragedia en el que yo también intervenía y Alberto también dio una conferencia mostrando también sus amplios conocimientos teóricos, sus amplios conocimientos filosóficos. Una de sus últimas producciones, pero no me atrevo a decir la última porque está todo el rato en proceso, in fieri, fue en el Teatro Español, El Sueño de la Vida, una producción en la que de algún modo continuaba esa comedia sin título que Federico García Lorca había dejado inacabada. Bueno, tiene una repercusión y una fama internacional realmente llamativa, realmente sobresaliente, y además de todo esto, encima es poeta y ha publicado dos poemarios pues de mucho éxito. El primero, Si descubres un incendio, y el último que, a pesar de haber salido solo hace unos meses, titulado En esta casa, pues me estaba comentando que ya ha agotado la primera edición y va camino de agotar la segunda, lo cual para un poemario es sin duda una gesta heroica, ¿no? Y como bueno, se titula En esta casa, pues yo de verdad te doy la bienvenida a esta que es tu casa y que estamos encantados de que estés con nosotros hoy. Muchísimas gracias y además por esa síntesis que me da cierto pudor de lo que ha sido mi trabajo hasta ahora en el teatro y también en la poesía. De verdad, reitero mi agradecimiento por esta oportunidad de diálogo. Un placer, Alberto, de verdad, y además ya sabes que yo quería invitarte desde hace tiempo y por fin pues te he cazado al lazo. Y bueno, lo primero por lo que quería preguntarte es por la situación más inmediata en la que estamos, por la cuestión de la pandemia, ¿no? Que también es al final la razón que nos ha llevado a hacer este ciclo de conferencias online del lunes al Círculo. Y te quería preguntar porque yo creo que del panorama cultural español ha sido sin duda uno de los más rápidos, pero yo creo que también uno de los mejores en cuanto a calidad a la hora de reaccionar a esta crisis tan compleja. Y lo has hecho con este ciclo
titulado Confín, estas 10 micropiezas de emergencia, como las has titulado, realizadas efectivamente en el confinamiento y desde el confinamiento. Y a mí me parece una propuesta muy atractiva por muchas razones, pero en concreto por una, y es esa vocación de trasladar de algún modo un teatro nacido virtualmente, nacido en el confinamiento, trasladarlo después a los escenarios con esta decisión de que algunas de estas piezas luego tomarán cuerpo en el propio Festival de Otoño. Y quería preguntarte cuáles han sido los motivos que te han llevado a plantear esta posibilidad de una transición de lo virtual a lo real, de la pantalla a la escena, y si de algún modo esta es una declaración de intenciones más general sobre las posibilidades de cooperación entre un teatro no presencial, un teatro virtual, radioteatro, lo que sea, y fórmulas más tradicionales y más presenciales de la escena. Voy a intentar responder porque la pregunta es compleja. En primer lugar, Confín nace de una situación de emergencia. Y la situación de emergencia es que los creadores y creadoras de nuestro país de repente no pueden seguir desempeñando su empleo, su vocación, quedan sin trabajo. Fuimos, las gentes del teatro y de la cultura en general, los primeros en abandonar nuestros espacios de trabajo y estamos siendo los últimos en reincorporarnos. Entonces yo estaba recién nombrado como director del Festival de Otoño y pensé, no podemos retirar la experiencia teatral de esto que nos está ocurriendo. El teatro muchas veces necesita de estos edificios, pero el teatro no siempre sucede dentro de edificios preparados para tal, ¿no? Siempre hubo un teatro de emergencia, un teatro nómada, un teatro callejero, un teatro de trinchera. ¿Por qué no recuperar ese teatro que por fuerza o también por voluntad poética prescinde de su edificio, prescinde de ese anclaje? Era un modo, primero, de empezar a mover los recursos públicos, económicos, para estar al lado de los creadores y creadoras, una cuestión de estar en ese momento tan delicado cuando no se podía hacer teatro como tal, como primera razón. Segunda, para explorar poéticamente lo que nos estaba ocurriendo. ¿Qué estaba ocurriendo con esos cuerpos confinados, con esos imaginarios confinados? Porque creo que necesitamos una exploración poética de lo que nos ha ocurrido. Este acontecimiento terrible y también maravilloso en el sentido griego, por excepcional, por inaudito, por fiero, por bizarro, ha partido el tiempo, ha detenido el devenir del tiempo. Es un acontecimiento que ha roto una cadena de inercia de lo que era el tiempo. Esa crisis temporal, esa crisis también espacial, tiene por supuesto algo de oportunidad. No podemos prescindir de la mirada poética sobre lo que nos ha ocurrido, no podemos prescindir de la reflexión intelectual sobre lo que nos ha ocurrido. Y a mí me interesaba mucho que los creadores tuvieran los recursos para desplegar esa exploración poética. Y comentabas también esa idea de tránsito entre lo privado y lo público, también entre lo íntimo y lo éxtimo. Son categorías que el confinamiento ha hecho centellear, ¿no? Esa dialéctica de lo íntimo, de lo éxtimo, de lo privado, de lo público, conceptos que yo creo que necesitan mucha reflexión. De repente nuestros hogares se convirtieron en centros de trabajo, se convirtieron en centros educativos, se convirtieron en gimnasios, en palestras, también en escenarios improvisados, y ha habido un momento de solapamiento de los espacios que consideramos públicos, los privados, los íntimos y los éxtimos. Por eso, desde Confín yo quería explorar esa transición de espectáculos o piezas que han surgido en esos espacios de refugio, de trinchera, privados e íntimos, aunque se compartiera ese proceso, a un espacio público y abierto. Creo que es interesante que todo lo que hemos sentido, de todo lo que hemos pensado, reflexionado durante el confinamiento, no quede perdido. No quede perdido porque parte de la tarea del teatro es batallar contra el olvido, volver a presentar, es decir, representar experiencia humana, experiencia emocional, experiencia intelectual. Por eso yo no quería que Confín quedara relegado al espacio virtual, sino precisamente explorar una poética que es necesariamente híbrida, necesariamente inédita. Espero que nos salga bien, pero creo que esta situación también nos obliga a muchas primeras veces. Tenemos que volver a pensarnos, volver a considerar lo que es nuestro oficio, su práctica. Estamos hablando en un teatro vacío, en un teatro cuyo silencio rompe nuestro diálogo.
pero es que ha habido un silencio en todos los teatros del mundo, quizá uno de los más largos de la historia, quizá uno de los silencios más largos de las artes escénicas en su historia. Ha habido otros silencios, pero este ha sido de los más largos, porque incluso durante las guerras mundiales hubo teatro, en las trincheras. Ese silencio tiene que tener ahora su elocuencia. Ese silencio tiene que mostrarnos algo de lo que somos. De ahí que la iniciativa Confín no quedara relegada solo al tiempo pandémico, sino al tiempo pospandémico, que ojalá sea un tiempo pospandémico, para que esa experiencia humana que tiene que ver con la clausura, que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con la pérdida, tenga su reflexión estética, que es siempre intelectual, ¿no? Yo hablaría incluso de la necesidad siempre de una ontología estética, ¿no? Como ciudadanos necesitamos una ontología estética, de ahí Confín. Pues desde luego es una propuesta que tiene detrás efectivamente una poética, ¿no? Y una de las cosas que queda clara, no solo de tu propia producción, sino de esta misma respuesta que acabas de dar, es que además de todo lo que he dicho en mi presentación, eres también un teórico en el sentido también, de algún modo, de un forjador de conceptos, ¿no? Para quien no lo sepa, Alberto Conejero, además de poeta, dramaturgo, gestor cultural, tiene una producción académica muy interesante, de artículos académicos pues muy notables, una tesis doctoral, ¿no?, defendida en 2007 sobre un tema tan interesante como poéticas de la identidad en la canción greco-oriental entre 1821 y 1936, ¿no? Por lo tanto, el tema de la identidad construida a través de esa ontología estética ha sido central también en tu propia reflexión teórica. Y por eso justamente yo te quería preguntar, ¿no?, por los conceptos que hemos manejado, porque ha habido muchas primeras veces de práctica, pero también ha habido muchas primeras veces conceptuales. Y hoy mismo, ¿no?, en este lunes, esta tarde, estrenamos lo que ha venido a llamarse Nueva Normalidad, y en toda esta época de estado de alarma, de confinamiento, pues se ha venido empleando toda una serie de metáforas sin duda extrañas, ¿no? Aquí nosotros en los Lunes al Círculo hemos puesto en guardia muchas veces contra los peligros, los abusos, por ejemplo, de la proliferación de metáforas bélicas para referirse al estado de alarma y en general a la crisis sanitaria que estábamos viviendo. Mucho habría que decir también en el terreno de las artes plásticas sobre el uso, y en este caso también abuso muchas veces, del monumento decimonónico para homenajear a las víctimas o a los sanitarios, ¿no? Y yo quería preguntarte por una serie de categorías extraídas de la teoría teatral que se vienen aplicando de manera constante y a menudo irreflexiva, por ejemplo la de heroísmo, ¿no? Se habla del heroísmo, un heroísmo además impersonal, colectivo, de los sanitarios, las fuerzas de seguridad, de las personas de la limpieza, ¿no?, desconociendo lo que el término héroe significa para nuestra tradición literaria y dramática occidental, o el propio término tragedia. Cuando nos referimos a la crisis sanitaria como una tragedia, como algo trágico, de algún modo desconocemos el marco ontológico, el marco categorial que hace posible la tragedia clásica. Y por último, incluso términos como catarsis o lo catártico, aplicadas muchas veces, seguro que bien intencionadamente, a la aportación que la cultura puede hacer en los tiempos de pandemia, pues muchas veces se utilizan, no sé con cuánto rigor o con cuánto acierto. Quería preguntarte, en tu calidad, digamos, de estudioso y no solo de dramaturgo, ¿qué opinas de estos usos metafóricos? Bueno, no tenemos mucha suerte las gentes del teatro con el uso metafórico de nuestra terminología, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de se ha convertido el Parlamento en un teatro, ¿no? No haga usted teatro. Ojalá en el Parlamento hubiera una mirada tan humanista como la que propone siempre el teatro, ¿no? Ojalá el Parlamento fuera, como lo es el teatro, una escuela de imaginación moral, de empatía, de enfrentamiento sincero y honesto con la otredad. Ojalá el Parlamento tuviera esas dinámicas del teatro, ¿no? Eso como reflexión general. Luego lo que comentaba sobre el término héroe o tragedia, ¿no? Cuando estos términos acaban convertidos en un lugar común, ¿no?, pierden realmente su potencia semántica, y esto nos hace ver que lo que están nombrando está desapareciendo. O sea, cuando un término es mal empleado, a mí me parece un síntoma que aquello que nombraba, ¿no?, primigeniamente está en crisis, se está perdiendo.
hablamos de héroes y de tragedia y empleamos esos términos como un lugar común sin pensar de dónde vienen, ¿no? Qué tradición filosófica tienen detrás y sobre todo cuál es su verdadero alcance. Hablamos primero de héroes. Cada vez que tú llamas a alguien héroe, le estás quitando de la vida cotidiana, porque el héroe, por definición, es alguien que no pertenece a la vida cotidiana, es una criatura monstruosa. Y que es expulsado de la comunidad, Y que tiene que ser expulsado además de la comunidad por esa naturaleza híbrida como poco o monstruosa, ¿no? Y que ha de emprender un viaje para reconciliar las identidades que conviven en él, ¿no? Pues desde los semihéroes o los héroes son hijos e hijas de naturalezas contrarias. Cuando tú estás diciendo que un sanitario o una sanitaria es un héroe, le estás arrebatando su categoría ciudadana, de ciudadano que no tendría que estar sometido a los trabajos y pruebas a los que está sometido un héroe, que son siempre extraordinarias. Nuestros sanitarios no deben ser héroes, deben ser trabajadores o ciudadanos con condiciones laborales, por lo tanto, pragmáticas y de remuneración y de desempeño de su tarea tan sustancial, que no tuvieran necesidad de heroísmo. A mí me parece una derrota cada vez que llamamos héroe a un sanitario, porque le estás obligando al ejercicio de lo extraordinario. Porque le estás obligando al ejercicio de lo extraordinario y por lo tanto estás tensando su concepción ciudadana, le estás arrebatando su fragilidad, su debilidad, su cansancio, su derecho a descansar, su derecho a fatigarse, su derecho a lo que los mortales somos, que somos potencias falibles, el héroe no. Por lo tanto, nadie debería estar obligado al heroísmo. A mí me parece una primera derrota y sobre todo me parece una cortina de humo. Sí, y porque hay una cuestión política en el empleo de héroe. Yo creo que hay que darse cuenta de que cuando tú estás diciendo eso, no estás llamando la atención sobre las condiciones pragmáticas en las que trabajan esas personas. Esto en cuanto al heroísmo, que lógicamente es una cuestión política, porque el héroe es siempre propio y ajeno a la polis. En cuanto a tragedia, es el término quizá más devaluado, porque se ha establecido una tautología con lo luctuoso, con lo terrible, con lo cruento, con lo sangriento, con la pérdida, con el dolor, cuando eso no es, ni ha sido, ni debería ser la tragedia. En primer lugar, no hay tragedia sin trascendencia. Esa trascendencia implica una reflexión, implica la epifanía de algo que no estaba presente antes de la tragedia. Implica, por ejemplo, la agnición, la anagnórisis, pasar del desconocimiento al conocimiento. Esto es una idea de Jaspers, del filósofo, que toda tragedia, para ser tal, necesita trascendencia. Si no hay trascendencia, no hay tragedia. Y siento que en toda esta experiencia nos están arrebatando la necesidad de trascendencia. Porque sí que ha habido una situación trágica, muchas situaciones trágicas, y dilemas aporéticos, y callejones sin salida. Claro que la epidemia, al igual que la peste en Edipo, ha mostrado las fallas sistémicas de esto que llamamos realidad. Esas fallas que estaban ocultas y que solo una crisis trágica o una peste, una epidemia, puede hacer emerger. Ahora bien, ¿qué hacemos con eso? Porque si lo llamamos tragedia, pero arrebatamos la indagación trágica, no tenemos nada. Tenemos vacuidad. Y me parece que es la obligación de los filósofos, de las gentes del teatro, de los poetas, de los músicos, y debería ser también la de los políticos, en cuanto se ocupan de la polis, y lo trágico siempre es un asunto de la polis, y de ahí toman el nombre, los políticos, de reflexionar sobre esto que nos ha ocurrido, para ver qué lecciones extraemos de ello. Porque a mí me da muchísimo miedo que olvidemos lo que nos ha ocurrido, que sí que es trágico, pero que no trascendamos, que no tengamos un proceso de agnición, de saber por qué nos ha ocurrido esto. La tragedia, hablabas de catarsis, es un mecanismo maravilloso, porque sometía a los espectadores a una escuela de imaginación moral.
mira lo que le ha ocurrido, mira lo que nos ha ocurrido, lo que le ha ocurrido a otro que no dejas de ser tú, lo padeces imaginativamente, y digo padecer en el sentido griego del pathos, de la pasión, lo padeces y lo limpias, lo depuras. ¿Cómo lo depuras? Viviéndolo en la imaginación. Si no lo vives no puedes depurarlo. Ese es el regalo que nos hace el teatro, ¿no? Asomarnos a pasiones que serían ingobernables si no fuera a través del teatro. Siento que esta tragedia que estamos viviendo necesita su teatro. Su teatro en el sentido de un espacio que nos permita mirar lo que nos ha ocurrido para extraer lecciones que son, desde luego, ciudadanas, pero que también son estéticas y que también son políticas. Por eso, ojalá, cuando decimos algo es trágico, no solo nos refiriésemos curiosamente, a lo obsceno, porque obsceno, sabes que etimológicamente es lo que ocurría fuera de escena, exoskinis, ¿no?, en griego. Al igual que la tragedia, las muertes durante la pandemia han sido obscenas, más obscenas que nunca, terriblemente obscenas, porque se nos ha privado de los ritos de ordenación del duelo. Las muertes no hemos podido ver morir a los nuestros. Y esto sí tiene que ver con la tragedia, han sido muertes obscenas. Como se dice, hay cosas que el oído soporta y los ojos no. Eso forma parte de lo trágico. Ya que hemos tenido muertes trágicas, por ser muertes obscenas, pensemos sobre eso, pensemos sobre nuestra fragilidad, porque la tragedia finalmente se ocupa de nuestra fortaleza, que es también nuestra debilidad, ¿no? Una idea de Kierkegaard en este sentido: la tragedia no es solo lo malo. Sé que puede parecer una idea muy sencilla la que estoy compartiendo, pero me parece necesaria. La tragedia no se ocupa del mal, no se ocupa solo del duelo, no se ocupa solo del llanto, se ocupa de nuestra condición humana. Es un gran baluarte contra la masa indiferenciada, es un baluarte de nuestra individualidad y además, y esta es la idea de Kierkegaard, contiene una dulzura infinita. Otorga consuelo la tragedia, no acrecienta el duelo, otorga consuelo porque ordena los hechos luctuosos a los que como humanidad tenemos que enfrentarnos. Y siento que se nos está arrebatando. Tenemos tragedia, tenemos muertes obscenas, hablamos de lo trágico, pero no tenemos los espacios para una verdadera reflexión trágica. Digo, como ciudad. Por eso el teatro, las artes, han de ocuparse de lo que nos ha ocurrido. Una ciudadanía sin artes, sin teatro, sin música, sin poesía y todas las artes, vivas o no, es menos ciudadanía. Y por eso no creo fortuito que no lo es en absoluto, el hostigamiento a la filosofía y a las enseñanzas artísticas en nuestra educación. Forma parte de un desmantelamiento más o menos consciente, más o menos programado, de un modo de estar en el mundo. La tragedia impide que acabemos incorporados al sistema de producción, sin más, porque nos recuerda nuestra naturaleza humana. Por eso, paradójicamente, y por cerrar esta larga digresión, me disculpáis, necesitamos la tragedia, no el acontecimiento luctuoso, sino la reflexión política y poética que nos permita mirar lo luctuoso, lo extraordinario, lo bizarro, lo maravilloso. Totalmente de acuerdo contigo y en concreto sobre ese uso tan poco reflexionado, tan equivocado de estos conceptos que forman el acervo más profundo de nuestra tradición occidental y que sin embargo efectivamente se han devaluado, ¿no?, como la falsa moneda y la verdad es que me alegra enormemente escuchar de ti todas las potencialidades teóricas pero también políticas que siguen subyaciendo a términos como el de tragedia, como el de heroísmo, como el de catarsis, ¿no? Y hay un aspecto sobre el que quería incidir, que has mencionado en tu intervención, que es efectivamente el del olvido o el de la ausencia, ¿no? Este es un tema que a ti te ha preocupado en diferentes momentos. Hay un artículo tuyo que he tenido ocasión de leer, que me parece magnífico, contenido en un libro colectivo,
que se llama justamente Estrategias para una dramaturgia de la ausencia, y tú ahí proponías el uso de una serie de categorías teatrales, como puede ser retrospección analéctica, hiperlepsis, otras que están más de moda, pero es decir, como impersonaje o autoficción, categorías con mucha fuerza, en ese caso aplicadas a tu propio teatro histórico, pero en general a contextos, decías tú, en el que hay una silla vacía, como las sillas vacías que tenemos aquí detrás, una silla vacía para los olvidados, ¿no? En el que se invitaba de algún modo a esos olvidados de la historia y se hacía presente la ausencia. Pues bien, si ha habido un problema, como bien has dicho, en la situación actual, es que esa ausencia se ha multiplicado, se ha redoblado, no solo porque muchos nos han dejado, sino porque, como bien decías, efectivamente, tampoco se nos ha permitido el acompañamiento en esa despedida y por lo tanto es una doble ausencia, ¿no? La experiencia de la soledad, la experiencia del confinamiento, por más que haya sido atenuada a veces superficialmente por medios tecnológicos, ha sido una experiencia al final de ausencia, ¿no? de ausencia de nuestros círculos más cercanos. Y por eso quería preguntarte cuáles serían hoy esas estrategias para una dramaturgia de la ausencia. Y dado que estamos de acuerdo en que términos como heroísmo, como tragedia, sobre todo si son malinterpretados, no nos sirven hoy en día para pensar el tiempo del coronavirus, ¿qué categorías, qué conceptos crees tú en cambio de la teoría teatral clásica o contemporánea que se pueden rescatar para dar sentido a nuestro tiempo? Bueno, a mí me parece primero hablar de la potencia que tiene el teatro para dar presente, es decir, presencia en el espacio y tiempo al ausente. Pero ya desde los persas de Esquilo o el fantasma del padre de Hamlet, no siempre los fantasmas, los muertos, los ausentes, han formado parte nuclear del teatro, ¿no? Porque nosotros representamos, es un verbo muy ligado a religare, a la religión, ¿no? Que son las formas con que nos relacionamos con lo que está ausente, desde lugares muy distintos, pero sin embargo con una linde común, ¿no? Y muy imbricados muchas veces. Desde sus orígenes el teatro ha dado espacio a los ausentes. Pero ya en la Grecia clásica, ¿no? Vidal-Naquet habla del espejo roto en el que la polis se mira y en ese espejo roto ve lo que ha dejado fuera. A las bárbaras, a los derrotados, ¿no? A las criaturas que no tenían lugar dentro del ordenamiento de la polis, ¿no? Asumiendo que esa pulsión dionisíaca más ingobernable sigue con nosotros. Eso forma parte de la tragedia, intentar reconciliar lo ausente, traer lo ausente, aquello que ha quedado fuera de los márgenes de la polis. Para mí es muy importante el acto de nombrar. El acto de nombrar. Sigo Agamben muchas veces en sus reflexiones, ¿no? Sobre esa potencia sagrada del lenguaje, que al nombrar crea y cree también. Una portada de New York Times, donde eran todos los nombres de los fallecidos por el coronavirus en Estados Unidos, a mí me conmovió especialmente. Me aterra el anonimato. Me aterra que todos estos muertos caigan en la fosa común del olvido. Eso me duele muchísimo, tanto por ellos como por nosotros. Creo que el teatro da herramientas para hacer presente a los ausentes. No hablo de la tematización frívola de lo que nos ha ocurrido, de una tematización urgente, sin reflexión, ¿no? Porque creo que para ser contemporáneo el teatro no ha de ser moderno, ha de tener una distancia que le permita mirar lo que ha ocurrido. Y sin embargo, un teatro de la memoria, un teatro que traiga a los escenarios desde el teatro documento, puede ser, desde la autoficción también, desde el teatro de la memoria, que nos cuente las historias que de otro modo caerían del lado del olvido, ¿no? Por ejemplo, yo creo mucho en el teatro de memoria. ¿Qué es la memoria? Una lectura responsable del pasado. No es un teatro histórico, no se trata simplemente de mostrar lo que ha ocurrido en el pasado, sino de entender que el pasado nos sigue sucediendo. Esto que nos ha ocurrido nos va a seguir sucediendo mucho tiempo, por mucho que la maquinaria del presente, que la maquinaria de la novedad de cada día, ¿no? Porque seguimos vivos y el sistema quiere que sigamos generando y tiremos hacia adelante y se abren los aeropuertos y llegan los turistas y todos salimos a las calles porque la vida sigue, pero creo que no podemos olvidar que el pasado nos sigue sucediendo, nos van a seguir sucediendo estos miles de muertos. Los miremos o no los miremos, nos van a seguir sucediendo, porque
eso no se puede meter debajo de una alfombra. Eso ni tantas cosas de nuestro pasado, ¿no? Por eso creo que el teatro, desde la autoficción, desde el teatro documento, desde el teatro memoria, nos puede dar herramientas y puede dar, esto es una idea de Quignach, agua pura del presente a los que ya no están. También decía Víctor Hugo, los ausentes están presentes. Lo tenía tallado la inscripción en la silla de su escritorio. Yo creo en eso firmemente. Los ausentes siempre están presentes, aunque nosotros no nos demos cuenta. Nuestros actos muchas veces responden a lo que los ausentes nos dictan. Y creo que el teatro, como te decía, desde el fantasma del padre de Hamlet, por poner el ejemplo más cimero, ¿no?, más conocido, siempre ha dado espacio a los ausentes, ¿no?, a los ausentes del gran relato. Ya fuera Medea, mujer bárbara, ¿no?, ya fuera las troyanas, de repente el teatro hace un gesto que es radical y es dar la palabra, el espacio y el presente a los vencidos, en este caso a las vencidas además. Creo que el teatro ahora encontrará, estoy convencido, encontrará el modo de dar presente, esto es, presencia a los ausentes. Una de las iniciativas de Confín, quiero nombrarlo, con el que empezábamos este diálogo, es de María San Miguel. Ella exploraba poéticamente la enfermedad de su padre por el coronavirus. Su padre lamentablemente falleció y ella ha querido seguir adelante con el proyecto. Porque no observa obscenidad, muy al contrario. Observa cómo la poesía y el teatro nos puede permitir comprender lo que nos ha ocurrido, y no tiene que ver con el ejercicio narcisista de exponer la intimidad, no va de eso, porque la voz teatral siempre es una voz frágil, es una voz que se fragiliza y que asume su condición de nosotros, de nosotras, porque el teatro siempre es una primera persona del plural. Yo creo que necesitamos el teatro para que parte de lo que ha ocurrido no caiga en el olvido. No solo el teatro, hará falta mucha política, mucho periodismo, mucha filosofía para entender lo que nos ha ocurrido. Yo creo que todo eso en parte converge en el teatro, ¿no? No es casual la hermandad, diría yo, la fraternidad, a veces enconada, pero no deja de ser fraternidad entre la filosofía y el teatro, ¿no? Porque son herramientas, las dos, o caminos, o modos de estar, o modos de mirar. No quiero dar yo una definición, no me atrevería nunca delante de un filósofo a dar una definición de filosofía, pero sí son brújulas, ¿no?, para dirigirnos en los días del porvenir. Yo creo que la filosofía y el teatro nos dan herramientas de comprensión y de comprensión con esa intercalada, que nos permiten que aquello que nos ocurre no nos ocurra sin ser notado, sin ser sentido, ¿no? Eso sí que sería una catástrofe. Esto sí que sería un mecanismo catastrófico, que no aprendiéramos nada de lo que nos ha ocurrido. De verdad, que creyéramos que estamos pasando página y que esos miles de muertos no nos están diciendo algo. No solo sobre lo que fuimos, sino lo que podremos volver a ser. Porque esta es una tarea también del teatro. Todo ejercicio de memoria tiene un ejercicio, lógicamente, de recuerdo, pero también tiene un ejercicio de vigilancia. La memoria también no lanza hilos solo al pasado, también al futuro. Nos advierte de lo que nos puede ocurrir en el futuro. Yo estoy convencido que llegarán las grandes obras, no sé si, no creo que sea ya, que sea aquí. Algunas sí, pero no necesariamente. Espero que no haya una oleada de obras sobre la pandemia ahora, porque cierta distancia es necesaria. Pero sí necesitamos la teatralización, en el mejor sentido, de lo que nos ha ocurrido, porque necesitamos compartir como ciudadanía lo vivido. Cuando salíamos a los balcones a aplaudir a nuestros sanitarios, a nuestras sanitarias, estábamos abrazando nuestra condición ciudadana, porque nos encontrábamos con los otros hombres y mujeres en los otros balcones. La disolución de la polis, ¿no?, si la polis se disuelve, es la disolución de nuestra individualidad. Parece paradójico, pero es que necesitamos de la polis para ser individuos. Y es una dialéctica muchas veces complicada, pero es que necesitamos de la polis para ser individuos. El teatro es una herramienta que se dio a la polis para ser tal.
una herramienta prodigiosa que le permite, como hablábamos antes, hacer dialogar lo presente, lo ausente, lo que quedaba fuera del pomerium, ¿no? Fuera de los límites de la ciudad, y también contarse. Necesitamos relato para ser ciudadanía, ¿no? Cuando de repente, desde la fundación de la democracia, con la Orestiada, ¿no? hasta esa lucha entre el individuo y ya la propia polis, como pueda ser la Antígona, ¿no? de Sófocles, el teatro siempre nos ha permitido mirarnos. Y cierro ya con esa idea de Arthur Miller. Es uno de los escasos lugares donde la humanidad acude a enfrentarse a ella misma. Que no lo perdamos. Pues efectivamente, Alberto, y realmente esa característica de construcción de la ciudadanía y de construcción de vínculos comunitarios, pero que al mismo tiempo hace emerger y hace brillar al individuo, ¿no? En virtud de esa copertenencia indisoluble, ¿no? Entre efectivamente la polis y el individuo, creo que efectivamente es algo común a la filosofía y al teatro, ¿no? Y bueno, y en general me atrevo a decir a muchos elementos culturales o propios de las humanidades que, como decías, y la verdad es que estoy de acuerdo contigo en una intervención anterior, pues no casualmente están bajo la crítica y bajo la sospecha muchas veces de los poderes políticos, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que a mí a veces me sorprende y me da cierta envidia frente al descrédito y a los problemas que tiene la filosofía en nuestra sociedad. En cambio, yo creo la excelente salud, evidentemente con también muchos problemas, estoy seguro, pero la gran salud que tiene el teatro, el apoyo que recibe, ¿no? De algún modo por parte de la ciudadanía, por parte de la opinión pública, por parte de las instituciones. Y por eso yo creo que para todos nosotros sigue siendo una herramienta imprescindible de memoria, como decías, de construcción de identidad, pero también un arma política, de algún modo de construcción de futuros posibles. Y para terminar un poco en la línea de lo que hemos hecho con otras personalidades que te han precedido, ¿no? de otros ámbitos, del ámbito de la música, del ámbito más de la literatura, del ámbito de las artes plásticas, quería preguntarte como podríamos utilizar aplicación, ¿no? como aplicación de este contexto, de este marco que nos has ofrecido, ¿qué lecturas dramáticas o qué puestas en escena teatrales concretas, no solo estos vaticinios que haces sobre el tipo de teatro que se va a producir, sino ¿qué recomendarías a una persona, aunque hoy termina el estado de alarma, aunque hoy empieza esa nueva normalidad, dónde podemos acudir para encontrar un elemento para pensar, para soportar o para superar esta crisis tan inédita? Bueno, yo creo que lo primero me atrevería a invitar a los conciudadanos y conciudadanas a que regresaran pronto al teatro. El ejercicio ciudadano de ir a un teatro, de acudir físicamente a un teatro, ¿no? Porque se está instalando, lo percibo a veces, un imaginario con el que yo no comulgo, ¿no? Que los teatros son espacios especialmente sensibles al contagio, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en absoluto y además no acabo de entender por qué un avión, un autobús o un tren pueden estar llenos, es decir, que no haya distancia de seguridad. Ahora mismo en un AVE ya no hay distancia de seguridad, se pueden ocupar, dicho de otro modo, con un término más teatral, que esté todo el aforo de un avión o de un metro o de una cadena de montaje. ¿Por qué no de un teatro? ¿No? Ya sé que son espacios cerrados, pero también lo son los vagones de metro, o es un viaje de 2 horas o de 3 horas en un AVE. Yo diría, lo primero, volver a un teatro. O ir por primera vez a un teatro, porque siempre se está a tiempo de ir a un teatro. Nunca es tarde para empezar a ir al teatro. Nunca es pronto y nunca es tarde para ir a un teatro. Hacer ese ejercicio. Cualquier obra de teatro, me atrevería a decir, pero el ejercicio de acudir con otros conciudadanos y conciudadanas con los que no se compartía espacio en la polis, a mirar al mismo sitio, a conmoverse, es decir, moverse a la vez, mover la imaginación, las emociones, a la vez con otras personas. Es un ejercicio tan radical, yo creo que cada vez más extraño en nuestro tiempo, donde todo es virtual, donde estamos aislados, ¿no? Donde también por la situación actual nos obligan a la distancia, pero yo creo que tenemos que reclamar los espacios compartidos, los espacios físicos de ciudadanía. Yo pensaba hoy, voy al Círculo de Bellas Artes,
Y pensaba una cosa, yo a veces me paro en cada palabra como si estuviera recién nacida. No darla por supuesta, no darla como si fuera nueva. Y pensé, qué hermoso un círculo de bellas artes. Porque el círculo, no, claro, la línea de la circunferencia siempre se está moviendo, nos pone a todos en relación y a la vez es una isla de la que estamos dentro, ¿no? Es que hermoso que haya un círculo de bellas artes, mucho más hermoso que un cuadrado o que un triángulo, ¿no? Y decía esto porque mi recomendación sería esa, volver a un teatro, volver a los teatros disfrutando de que exista milenios después un espacio en el que la ciudadanía se sigue reuniendo como comunidad poética y sensible, como comunidad que se cuestiona, que se piensa porque quiere seguir adelante, porque un teatro siempre es un espacio de porvenir, porque nos pensamos para tratar de estar mejor los unos con los otros, para emocionarnos y conmovernos con nuestros errores, con nuestras miserias, pero también con nuestra enorme belleza como ciudadanía. Porque yo creo en la enorme belleza del ser humano y en el sentido griego a lo mejor soy un pánfilo, es decir, amigo de todos, pero quiero creer aún. A la que van a dar el premio de Asturias, Anne Carson, ella dice, la poeta maravillosa, persiste en la belleza. Persistamos, pues, en la belleza, no como ejercicio vacuo, sin más, sino como un acto de ciudadanía. Por lo tanto, mi recomendación no diría ningún título en concreto, simplemente el acto de ir a un teatro, que se vuelva a los teatros cuanto antes. Pues desde luego nos lo tomamos al pie de la letra y en otoño estaremos en el Festival de Otoño disfrutando de todas las propuestas que has programado. Antes incluso pues volveremos a ocupar estas butacas, ¿no? En este caso con nuestros ciclos de conciertos. Y bueno, yo creo que vamos a terminar aquí. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. De verdad que ha sido un placer, un honor y estoy seguro que hablabas de las primeras veces, ¿no? Pues ha sido la primera vez, yo creo que has hablado aquí en el Círculo, la primera vez que hablamos tú y yo de manera pública. La pandemia, en el fondo, es lo que nos lo ha permitido, pero estoy seguro de que esta primera vez será la primera de muchas primeras veces y al menos yo así lo deseo. Ojalá y gracias de nuevo por la oportunidad de diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a toda nuestra ya fiel audiencia de los lunes al Círculo. Y bueno, la semana que viene volveremos con un tema bastante distinto, la verdad, pero también muy interesante y muy actual, una presentación de libro de Ante la catástrofe sobre los grandes pensadores judíos del siglo XX, donde también se mezclará pues historia, filosofía, memoria, religión y tantos otros aspectos que hemos tratado esta tarde. Así que gracias una tarde más por estar ahí y hasta el lunes que viene.